Como cada mañana de día miércoles, en la mitad de semana, nos acompaña el doctor Sebastián Green. Te lo anticipaba, vamos a hablar de esas lesiones que podemos tener por practicar algún deporte, por nuestra vida cotidiana, o porque un día nos invitan a jugar un fútbol 5 y vamos así porque nos acordamos cuando éramos adolescentes y los años pasan y por ahí, al no tener tanta actividad, podés llegar a tener alguna lesión. De eso vamos a hablar hoy con el doctor. ¿Cómo estás, Seba? Hola Agustín, ¿cómo estás? Saludo a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar del desgarro muscular. Automáticamente se me viene a la cabeza. Hace años que no juego, se armó un equipo de fútbol en el trabajo y digo, bueno, voy a jugar. Y por ahí vienen las consecuencias. Ese picadito traicionero, ¿viste? Sí. Bueno, el desgarro muscular en sí es una lesión bastante común. No solo se da en el deporte, se puede dar en alguna actividad laboral o en la vida cotidiana. Es raro que se dé caminando, generalmente se da ante un impacto de fuerza. ¿Qué significa? El músculo tensa y hay fibras que tiran hacia abajo y las otras contraen hacia arriba y se produce una ruptura de la fibra muscular. Esta puede ser más severa o menos severa, hablando de micros desgarros o desgarros completos. Bueno, ¿y cómo se presenta justamente? ¿En qué tipos de desgarros tenemos? Bien, los desgarros generalmente se presentan generalmente en la parte muscular inferior, o sea, de la de las piernas. El más frecuente es el del isquiotibial, que es el músculo que tenemos atrás en posterior, los gemelos y en último lugar el cuádriceps. Ahí estamos hablando generalmente en jugadores o corredores de largas distancias. Los desgarros a nivel de los músculos costales son generalmente por una fractura costal y se acompaña algún desgarrito, y en los brazos es muy raro un desgarro muscular puro. Bueno, el de las piernas, que son los más comunes, lo que nos refieren los pacientes, creo que vos lo has vivido porque también haces mucho deporte, Gusti, es ese famoso pinchazo cuando son desgarros medianos y algunos, yo nunca he recibido un tiro, pero algunos jugadores que te vienen con ese desgarro masivo te dicen, me pegaron un tiro en la espalda, ¿viste? Y es porque se desgarró el bíceps femoral o el famoso isquiotibial. Ese dolor, esa sensación de dolor y también de ardor en algunos casos. Sí. La verdad que en el momento, en lo agudo, duele mucho, genera mucha impotencia funcional, no podemos caminar, nos cuesta levantarnos, generalmente es un desgarro de este estilo que nos tira al piso. ¿Viste ese famoso video del jugador de fútbol que va corriendo en un sprint, en una aceleración, hace 2 pasitos más y se tira al piso porque automáticamente no puede pisar? ¿Y cómo haces el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico del desgarro? Bien, antes de ir al diagnóstico, lo que les voy a dar de recomendación, y les voy a pedir por favor a todos los deportistas o quien sufre un desgarro, no elonguen y no se masajeen, porque viste que lo típico es que vos te desgarrás jugando un picadito y viene algún amigo y enseguida te levanta la pierna, te quiere elongar el músculo o te lo quiere toquetear. Es tirar y tensar el músculo. Es claro, justamente cuando lo intento elongar en el pleno desgarro, ustedes piensen que se rompe la fibra, es como una herida de piel. Lo primero que se hace al romperse la fibra es llenarse un hematoma de sangre, se genera sangre, por eso el famoso moretón del desgarro. Exacto. Entonces cuando nosotros lo vamos a elongar, lo que hacemos es seguir tirando, pero como la fibra ya no es tan continua, la fibra que elongamos se desplaza aún más. O sea, vamos a suponer que tuvimos un desgarro así chiquitito y cuando lo elongo, se lo agrando. Es lo peor que podemos hacer. Cuando nos desgarramos, nos llevan a casa, ya está. Nos ponemos hielo, no tenemos mucho más para hacer. Una vez que nos ponemos hielo, 10 minutos cada 2 o 3 horitas, algún analgésico para tratar de descansar y al día siguiente consultar al traumatólogo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Una ecografía. Es el gold estándar, la ecografía automáticamente nos muestra qué tipo de desgarro estamos enfrentando, de la zona, y empezamos el tratamiento kinésico. Es muy raro que un desgarro termine en cirugía. Hoy por hoy lo que habíamos hablado un par de programas atrás, que es lo del plasma rico en plaqueta, es un tratamiento que nos acelera un montón el proceso de curación de este desgarro y tratamos de utilizarlo en deportistas de alto rendimiento o mediano rendimiento porque es imperioso hacerlo a las 24 horas. Generalmente el paciente común al consultorio te cae una semanita o 10 días después del desgarro como para ya empezar la kinesiología. Y ahí es por eso que nosotros le decimos, si realmente quieren un tratamiento un poquito acelerado o más precoz, vengan enseguida que se desgarran, porque entre las 24, máximo 48 horas todavía estamos a tiempo de hacerle algunas cositas más que no es la kinesio solo tradicional. El tema del tratamiento tiene que ver con... ¿cómo decirlo, no? Ante lo que es mi falta de vocabulario técnico, lo amplio que es o lo grande que es el desgarro. Sí, tal cual. No solo el tratamiento, sino los tiempos de evolución. Cuanto más grande es el desgarro, se habla que un desgarro lleva 3 semanas, en promedio unos 21 o 25 días, dependiendo de la zona. Por ahí el gemelo cuesta más porque movés el dedo gordo y lo movés la rodilla y movés el gemelo, en cambio el isquio lo podés frenar un poquito más.
Generalmente hablamos de 21 a 25 días, pero hay desgarros justamente como el del gemelo o un desgarro grande que te lleva hasta 40 días volver a la etapa deportiva y es muchísimo. O un paciente que trabaja todo el tiempo parado, por ejemplo un playero de estacionamiento de servicio, estar parado 8 horas, si no estás bien curado, no lo va a poder hacer. Entonces siempre lo que le decimos es tratar de venir antes, hacemos la ecografía y vemos un microdesgarro en 15, 20 días. Estás jugando a la pelota de nuevo. ¿Te das cuenta del microdesgarro? Sí. Generalmente los microdesgarros no producen hematoma. Cuando vos haces la parte física, digamos, haces el examen físico, nosotros lo que yo hago es pasarle el dedo por la zona del desgarro, tratando de no ser tan punzante para que no le duela mucho, y vos ves que hay como un resaltito, nosotros lo llamamos gap. Cuando el desgarro es grande es como que vos te metés en un pozo. Claro. Cuando es chiquitito vos sentís o una bolita o un pequeño pocito y te das cuenta que es más chiquito. Entonces ya sabés que el proceso va a ser mucho más rápido. Bien. Ahí automáticamente lo metés en kinesio. Incluso cuando es un microdesgarro, la kinesio también se puede hacer con ejercicio de pliometría, sin aceleración, pero ya lo puedes subir a una bicicleta y demás. O sea, cuando el desgarro es más grande, vos un desgarro, hablamos de 1 centímetro más, por ahí el tiempo de frenado total, que solo haces magneto, masaje y alguna pequeña elongación, son los primeros 10 o 15 días. O sea, ahí es cuando perdés mucho el tiempo. ¿Hay alguna manera de prevenir el desgarro? Sí, lo que hablamos siempre. También lo que es la alimentación, mucho de la ingesta de agua, sobre todo previo a hacer un picadito. Y a ver, si bien vos nunca haces deporte y te bajo un picadito, lo que le pedimos, si nunca estás haciendo nada, que en ese picadito te tomes 10, 15 minutitos antes y hagas un trotecito, elongues un poquito, aunque sea un gordito panzón, lo hagas igual, porque eso lo que va a hacer es activar la fibra muscular. Claro. Entonces, el desgarro se produce en la aceleración. Vos entraste frío, sin hacer nada, y viste que a nosotros nos tiran la pelota y queremos correr como Messi. Entonces pegamos ese pique y automáticamente se desgarra. Porque viste que el desgarro es o al principio del partido o sobre todo al final cuando ya estás muy cansado. Entonces con una buena entrada en calor, por ahí lo prevenís. A tenerlo en cuenta. Nadie dice que no podés hacer un deporte si hace tiempo no lo haces, querés dispersarte y demás, pero tomarte ese tiempo para la entrada en calor. Sería lo ideal. Y en caso de que te ocurra un desgarro, no dejar pasar el tiempo e ir lo más pronto posible a el profesional. Exacto. Bueno, Seba, muchísimas gracias por esto y bueno, siempre claro, ¿no? Con estas lesiones que muchas veces uno deja pasar, sobre todo los microdesgarros, no es nada, ya se me va a pasar, sigue y esto se puede agravar. Así es. La semana que viene vamos a hablar de una patología no deportiva que le va a interesar mucho a las señoras y a las chicas jóvenes, que es el famoso juanete, el hallux valgus, el dedito que se va para otro lado. A la hora de ir a la zapatería. Porque a la hora de ir a la zapatería molesta. Seba, nos encontramos la semana que viene. Dale, Gusti.